Estaba orando en las noches. La oración de madrugada, la oración que pasa de la vigilia de la noche, es una oración que atrae lo sobrenatural. Es una oración que te va a sensibilizar espiritualmente, pero también es una oración que va a provocar guerras espirituales. La oración de madrugada va a provocar guerras espirituales que Dios la permite para que tú tengas un contacto con el mundo espiritual. Dios la va a permitir para que tú tengas un acceso al mundo espiritual. Lo que tú oras es lo que se va a manifestar. Lo que tú oras es lo que se va a provocar. Gloria a Dios. Si tú estás orando en la dirección divina, entonces lo que se va a materializar es lo sobrenatural de Dios. Vigilar. Número 3. Vigilar. Para operar en lo sobrenatural, nosotros tenemos que tener ese espíritu de vigía. Porque los espíritus inmundos siempre ellos son vigilantes. Pero Dios también dice que Él tiene sus atalayas. En el tiempo antiguo habían atalayas que subían a las torres de control, donde habían personas que vigilaban la noche como los guardias, como serenos, mirando a ver por dónde venía el enemigo. No todos tenemos esa habilidad de estar en la brecha en las madrugadas. Pero la persona que tiene un llamado, que quiere lo sobrenatural, tiene que aprender a vigilar. Porque una persona que está vigilando, una persona que va a sentir, y es una persona que va a ver lo que se mueve en la oscuridad. Gloria al Señor. Lo que se mueve en lo sobrenatural. Dios te bendiga, gloria a Jesús, sea más que bienvenido a un nuevo video. En el nombre poderoso de Jesús, suscríbete, déjanos un comentario, gloria al Señor, que yo sé que será de bendición. Tengo una palabra que quiero soltar en mi espíritu, gloria a Jesús. Es cómo operar en lo sobrenatural, gloria al Señor. ¿Cómo podemos operar en lo sobrenatural? Vamos a ver algunos puntos aquí que relata la Escritura. Voy a estar leyendo el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Jesús camina sobre el mar. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro en la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Añade bendición a ella, Señor amado. Danos sabiduría, entendimiento de tu palabra. Restáuranos, Señor, y ministra a tu gente, Señor, a través de este video, conforme a las necesidades, Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Jesús. En este video te voy a hablar un poquito de algunos puntos, cómo tú puedes operar en lo sobrenatural. Gloria a Jesús. Aquí donde yo leí, narra una historia que Jesús está con sus discípulos en el mar. Gloria a Jesús. Dice que después que él terminó de despedir la multitud, él se fue para el monte a orar. Gloria a Jesús. Y es uno de los puntos importantes. La oración. Para tú poder operar en lo sobrenatural, lo primero que tú tienes que conocer es la oración. Porque la oración es lo que te espiritualiza. O sea, la oración
Hablar con Dios, hablar con alguien que tú no ves, hablar con la vida, hablar con el que te salvó, hablar con el que te libertó. Para tú hablar con Dios, dice la Biblia que tiene que ser creyendo. Que el que se acerca a Él tiene que saber que le hay identidad. Y que Él va a galardonar al que lo busca. Tú tienes que saber cuando tú hablas con Dios que hay una recompensa. Que tú vas a entrar en un conversatorio con Dios y que Dios te va a responder. Y que según la fe que tú tengas, Dios te va a recompensar. Gloria a Jesús. Los discípulos estaban en la barca. Dice que los discípulos estaban en medio del mar. Y Jesús estaba orando en otro lugar. Gloria a Jesús. Y ya a la cuarta vigilia de la noche, entonces, dice que Jesús viene a ellos andando sobre el mar. Pero ¿qué pasa? Hay un viento contrario en medio del mar. Los discípulos están en la barca, pero los discípulos no están vigilando. Los discípulos no estaban despiertos espiritualmente. Ellos estaban en medio de la barca, ellos estaban tranquilos. Pero Jesús le quería enseñar a ellos, gloria a Jesús, que ellos podían tener un acceso a lo sobrenatural. Lo primero que se menciona, dice que Jesús estaba orando. Pero ellos estaban en medio del mar y ellos necesitaban tener a Jesús en su barca. Ellos necesitaban tener a Jesús en ese momento, porque había algo que estaba operando en las aguas. Hay cosas que se mueven en la madrugada. Hay cosas que se mueven en las noches. Cuando Dios te va a llevar a un lugar nuevo, cuando Dios te va a llevar a un nuevo nivel, cuando Dios te va a llevar a un nuevo territorio, cuando Dios te va a dimensionar, cuando Dios te va a sacar de una prueba, cuando Dios te va a entregar algo especial de parte de Dios, se va a levantar una guerra, se va a levantar una tormenta. Pero Dios te está diciendo: yo quiero enseñarte a operar en otra dimensión que tú no estás acostumbrado. Y hay muchas personas que se acostumbran a lo natural. Y servir a Dios, que es sobrenatural, es llevar una vida que también tenga un contacto con lo sobrenatural de Dios. En algún momento usted tiene que sentir esa hambre, ese anhelo. Número uno, usted para poder operar en lo sobrenatural tiene que tener oración. Número dos, usted tiene que tener hambre por Dios. Usted tiene que tener hambre por lo sobrenatural. Porque el que no tiene hambre no va a comer. Si usted no tiene deseo de dormir, usted no se va a acostar. Usted tiene que tener un deseo, usted tiene que tener un anhelo de sentir, de ver, de palpar lo sobrenatural de Dios, de tener una experiencia con Dios en su vida. Porque las experiencias con Dios son las que marcan a las personas y lo hacen estar firme en estos caminos. Pocas veces la persona que tiene una experiencia fuerte con el Señor, pocas veces una persona que va a retroceder, porque es una persona que experimentó la misma gloria de Dios en su vida. Es una persona que va a tener un testimonio vivo de lo que Dios hizo. Por eso es importante que nosotros aprendamos a entrar en estos niveles de oración. Si él veía qué tipo de hora, dice que estaba orando en las vigilias de la noche. Él estaba orando en las noches. La oración de madrugada, la oración que pasa de las vigilias de la noche, es una oración que atrae lo sobrenatural. Es una oración que te va a sensibilizar espiritualmente, pero también es una oración que va a provocar guerras espirituales. La oración de madrugada va a provocar guerras espirituales que Dios la permite para que tú tengas un contacto con el mundo espiritual. Dios la va a permitir para que tú tengas un acceso al mundo espiritual. Lo que tú oras es lo que se va a manifestar. Lo que tú oras es lo que se va a provocar. Gloria a Dios. Si tú estás orando en la dirección divina, entonces lo que se va a materializar es lo sobrenatural de Dios. Vigilar. Número 3, vigilar. Vigilar. Para operar en lo sobrenatural, nosotros tenemos que tener ese espíritu de vigía. Porque los espíritus inmundos siempre ellos son vigilantes. Pero Dios también dice que Él tiene sus atalayas. En el tiempo antiguo habían atalayas que subían a las torres de control, donde habían personas que vigilaban la noche como los guardias, como serenos.
mirando a ver por dónde ve el enemigo. No todos tenemos esa habilidad de estar en la brecha en las madrugadas. Pero la persona que tiene un llamado, que quiere lo sobrenatural, tiene que aprender a vigilar. Porque una persona que está vigilando, una persona que va a sentir, y es una persona que va a ver lo que se mueve en la oscuridad. Gloria al Señor. Lo que se mueve en lo sobrenatural. Número 3, vigilar. Espíritu de vigilia. Tú necesitas tener un espíritu de vigilia. Gloria al Señor. Porque la Biblia habla ciertamente y muchas veces que hay que orar y vigilar. La Biblia dice, vigilad y orad. O sea, es un mandato que Dios te manda a orar. ¿Y por qué te manda a vigilar? Porque luego que tú oras, luego que tú clamas, luego que tú peleas, tú tienes que vigilar lo que tú vas a recibir de Dios. Tú tienes que esperar lo que vas a recibir de Dios. Tienes que cuidar la manifestación de Dios. Tienes que cuidar tu vida espiritual. La vigilia habla de cuidar nuestro espíritu. La vigilia habla de cuidar nuestra vida espiritual. La vigilia habla de estar alerta. La vigilia habla de no caer en tentaciones, porque luego que tú oras siempre va a venir un desánimo, va a venir una contraguerra, va a venir una represalia para que tú no ores, para que tú no sigas buscando. Pero la persona que quiere operar en lo sobrenatural no puede tener miedo. Otro punto, no puede tener miedo. Jesús le dijo, tened ánimo. Gloria a Dios. Los discípulos, cuando lo vieron andar sobre el mar, se turbaron y dijeron, este es un fantasma. Cuando ellos lo vieron, ellos se pararon y dijeron, wow, pero es un fantasma que está caminando, porque él no estaba en ese momento, estaba orando en otro lugar. Pero él le dijo, no soy un fantasma, sino que Dios le está diciendo, en este momento estoy transfigurado, estoy espiritualizado. Dios quería que ellos tuvieran una experiencia con lo sobrenatural, para cuando Él no esté, ellos buscaran la presencia de Dios. Ellos estuvieran alerta, vigilando, destruyendo los planes del enemigo. Porque el enemigo no va a querer que tú seas espiritual. El enemigo va a impedir que tú veas lo sobrenatural de Dios. Él va a impedir que tú seas un testimonio. Pero Dios te está animando y te dice, no tengas ánimo. Aleluya, tienes que tener fe. Para tú operar en lo sobrenatural, tienes que creer en lo sobrenatural. Tienes que tener fe en el Dios que tú le sirves. Tienes que tener fe en la protección divina. Tienes que tener fe en la sangre de Jesús que te compró, que te limpió. Entonces, cuando Pedro escuchó que Jesús le habló, fue el único que dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti. El único que le llamó la atención de lo sobrenatural en ese momento fue a Pedro. Pedro dijo, wow, parafraseando, pero yo no conocía esta faceta de mi Señor. Ciertamente yo lo veo haciendo milagros, pero en este nivel espiritual yo nunca lo había visto. Señor, si en verdad eres tú, yo quiero probar de esto. Aleluya. Si en verdad eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Si en verdad eres tú que estás ahí caminando en el agua, ciertamente si tú me llamas, yo puedo caminar contigo. Aleluya. Yo quiero caminar contigo, Señor. Es que Dios quiere que tú entres en la dimensión espiritual. Es que Dios quiere revelarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero tienes que clamar. El único que le llamó la atención, el único que quiso experimentar el milagro, el poder de Dios fue Pedro. Si eres tú, Señor, manda que yo vaya, porque yo quiero caminar contigo. Cuánto en medio del mar, en medio de las pruebas, en medio de la soledad, en medio de las tinieblas, queremos ver lo sobrenatural de Dios. Queremos ver los milagros, queremos ver el poder de Dios obrando. Muchas veces nos enfocamos y nos enfriamos en lo natural. Nos dejamos envolver por lo natural. Aleluya. ¿Y por qué no vemos los milagros de Dios? ¿Por qué no vemos la manifestación de Dios? ¿Por qué no veo los dones de Dios operando en mi vida? Es porque tú estás muy humano. Es porque te estás enfriando, es porque te has conformado, es porque no quieres salir de la barca, es porque no quieres hablar con Jesús, es porque no quieres escuchar su voz, es que no quieres caminar con Él, es que no quieres que Él te lleve de la mano, es que no te quiere dejar guiar por Él. Pedro le dijo, yo quiero, llámame, aleluya.
¿Por qué? Porque Pedro estaba familiarizado con la voz de Cristo. Porque cuando Cristo conoció a Pedro, lo encontró en un momento muy difícil. Porque cuando Cristo conoció a Pedro, él tenía un fracaso, estaba cansado de pescar. Pero cuando él le dijo, ahora tírale en mi nombre, cuando él vio que él dijo que le iba a tirar en su nombre, él vio multiplicación. Ya Pedro había experimentado parte de los milagros de Dios. ¿Qué es lo que te quiero motivar? Gloria al Señor. Que no dejes que muera la fe en ti. No dejes que muera la esencia de Dios en ti. No dejes que se apague el fuego. No dejes que se apague la llama. No dejes que se apague la fe. Aleluya. Dice que Pedro empezó a caminar. Pedro empezó a caminar. Pedro empezó a operar en los milagros. Pedro empezó a operar en lo sobrenatural. Aleluya. Desde el momento que Pedro dijo, yo salgo de esta barca. Aleluya. Desde el momento que Pedro dijo, si es mi maestro que está ahí, yo voy a ir por él. Aleluya. Yo voy a ir por él. Y empezó a mirar a Jesús y empezó a caminar en lo sobrenatural de Dios. Empezó a caminar por encima del viento. Empezó a caminar por encima de la tormenta. Empezó a caminar por encima de la duda. Empezó a caminar por encima de lo natural. Y Dios le permitió operar en ese poder. Gloria al Señor. Y si Pedro pudo operar en ese poder, tú también puedes. Gloria al Señor. Tú también puedes, porque hay milagros que Dios hizo, que fue para llamar la atención, para mostrarse como Él es, para mostrar su identidad, para Él mostrar su verdadero poder. Gloria a Dios. Yo te animo a que busques la presencia de Dios, a que busques esa frescura, esa unción fresca del Espíritu Santo, para que puedas operar en lo sobrenatural de Dios, porque Dios quiere que tú camines con Él. Dios quiere entregarte su poder. Dios quiere ungirte, aleluya, pero tienes que salir de la barca, tienes que creer, tienes que orar de madrugada, tienes que vigilar, tienes que tener fe, tienes que creer en Dios, tienes que querer caminar con Él, tienes que tener hambre por Él, gloria al Señor, para que lo puedas experimentar en tu vida. Gloria a Dios. Yo voy a orar. Santo es el Señor, por todas estas personas que quieren ver algo más profundo del Señor, que el Señor esté impartiendo. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, mira a las personas que están ahí, Señor amado. Padre, Señor, ven llenando de tu presencia. Señor, ven llenando a tus hijos. Jehová, llénalo de tu presencia. Padre, llénalo de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Padre, ven ungiendo, Dios, con un aceite fresco. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro que lo sobrenatural ahora se venga abriendo a favor de alguien. Padre, yo oro para que Dios imparta hambre en tu vida. Yo oro para que Dios te dé fe. Yo oro para que Dios te unja. Yo oro para que Dios te ponga la pasión que tú necesitas para ver el poder de Dios, para ver los milagros de Dios operando en tu vida. Padre, yo oro para que lo sobrenatural se le revele a alguien. Padre, para que tu palabra fluya en alguien, para que tu presencia liberte a alguien. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor amado. Aleluya. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga. Que Dios te guarde, tu hermanita pastora Maciel Núñez. Aleluya, comparte este video, mándaselo a alguien que necesite, aleluya, activar su fe en el nombre poderoso de Jesús. Y nos vemos en un nuevo video.